Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Hoy en este video les explicaré qué es un centro de cómputo, desde su infraestructura, hasta los servicios que se pueden ofrecer en él. Bueno, comencemos. ¿Qué es un centro de cómputo? Bien, un centro de cómputo es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y el software necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas computadoras se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión a Internet. Un centro de cómputo puede hacer referencia a la unidad que se encarga del diseño y la implementación de sistemas dentro de una empresa. De ser así, se trata de un área cuya finalidad es facilitar el trabajo del resto de las demás dependencias. En otras palabras, se trata de un gran edificio u oficina donde se guarda un alto número de ordenadores y otros equipos, y sus fundadores son, por lo general, grandes empresas que tienen la necesidad de almacenar y procesar un volumen considerable de información. Dependiendo del tamaño de la organización, se pueden llegar a tener varios centros de cómputo. Una de las características principales de estos establecimientos es la preservación del equipamiento a nivel físico, y para ello se utilizan diseños muy particulares y cuidados a la hora de construirlos. Servicios que se brindan en un centro de cómputo. La operación de un centro de cómputo se debe llevar a cabo de acuerdo a las funciones que a cada departamento o área correspondan, y estas a su vez deben ser delegadas por el administrador del centro de cómputo o sistemas. Por lo general estos están ubicados dentro de una empresa y tienen la finalidad de dar mantenimiento y soporte a los equipos de los demás departamentos o dependencias dentro de la misma empresa, esto hablando a nivel de hardware y software en general. Puestos y organigrama. Las formas de operar un centro de cómputo son consideradas por varios autores como simples restricciones, es decir, el encargado del centro de cómputo debe decidir, de acuerdo a las jerarquías existentes en el centro de cómputo, quienes tendrán acceso a todo tipo de información y quienes no lo tendrán de acuerdo al área del centro de cómputo en que desempeñan sus labores. Estos son los principales departamentos. Departamento de operación. Este departamento es el encargado de operar y manipular el sistema, los datos del mismo, y el equipo con que cuenta la empresa. En otras palabras, el software y el hardware. Departamento de producción y control. Este departamento se encarga de verificar que los programas o sistemas que se producen en el departamento de sistemas de cómputo estén correctamente estructurados. Asimismo, le compete a este departamento probar el sistema o programa tantas veces como sea necesario hasta estar seguro de su correcto funcionamiento. Departamento de administración de sistemas. Este es el encargado de administrar los suplementos del software, así como el responsable de dotar o instalar en cada departamento del centro de cómputo los requerimientos que para su buen desempeño sean necesarios. En otras palabras, este es el departamento que se encarga de organizar y distribuir el software necesario para el funcionamiento de los departamentos. Este es el encargado de codificar los programas, bases de datos, etc. que se requieren para el funcionamiento de la empresa. El programador captura, codifica y diseña el programa o sistema y posteriormente lo convierte a ejecutable para su uso dentro de la empresa. Departamento de programación. En este departamento, como su mismo nombre lo indica, le corresponde implementar el software necesario de manera que a cada área del centro de cómputo se le destine el material que requiere para el buen desempeño de sus funciones dentro de la empresa. También cuenta con departamento de implementación y de soporte. Aquí tenemos un ejemplo de un organigrama en un centro de cómputo, y está estructurado de la siguiente manera. Instituto Tecnológico de Puebla, organigrama del centro de cómputo. Subdirectora de Servicios Administrativos. Posteriormente le sigue la jefa del centro de cómputo. Y todos los demás debajo de ella. Secretaria. Desarrollo de Sistemas Coordinador. Servicios de Cómputo Coordinador. Programador. Operador. Y finalmente, capturista. Recursos. La planeación de recursos para un centro de cómputo es aquella que establece los objetivos y determina un curso de acción a seguir, de los siguientes elementos. Instalaciones. Edificios y acondicionamiento del mismo, plantas de emergencia, dispositivos de seguridad, etc. Equipo. Equipo de cómputo necesario para su funcionamiento, periféricos, etc. Materiales de producción.
materias primas para su funcionamiento, así como materiales directos e indirectos. Políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos son algo fundamental para un centro de cómputo, y estos son algunos ejemplos de ello. Seguridad. Es el conjunto de métodos, documentos, programas y dispositivos físicos destinados a lograr que los recursos de cómputo disponibles en un ambiente dado sean accedidos y exclusivamente por quienes tienen la autorización para hacerlo. Privacidad. La información debe ser vista y manipulada principalmente por quienes tienen el derecho o la autoridad de hacerlo. Integridad. La información debe ser consistente, fiable y no propensa a alteraciones no deseadas. Disponibilidad. La información debe estar en el momento que el usuario requiera de ella. Autenticación. Se refiere a establecer las entidades que puedan tener acceso al universo de recursos de cómputo que cierto ambiente puede ofrecer. Autorización. Es el hecho de que las entidades autorizadas a tener acceso a los recursos de cómputo, tengan efectivamente acceso generalmente a las reglas de trabajo sobre las cuales ellas deben tener dominio. Auditoría. Se refiere a la continua vigilancia de los servicios en producción. Entra dentro de este rublo el mantener estadísticas de acceso, estadísticas de uso y políticas de acceso físico a los recursos. Condiciones de higiene y seguridad. Todos los usuarios deberán guardar orden dentro del centro de cómputo. Los usuarios deberán respetar al personal del centro de cómputo. En su totalidad, en ningún caso se podrá acceder a las áreas con alimentos o bebidas. En cualquier parte del edificio del centro de cómputo queda prohibido fumar. Ninguna persona deberá mover el mobiliario y equipo de cómputo, a menos que tenga autorización de los responsables del centro de cómputo. Ningún equipo de cómputo se sacará de los laboratorios en calidad de préstamo o para prácticas si no es autorizado por los responsables del centro de cómputo. Los usuarios deberán respetar las áreas de acceso restringido. Los bultos y mochilas deberán ser depositados en los estantes ubicados para este propósito. Los usuarios no podrán cambiar la configuración de ninguna computadora, ni modificar o borrar los archivos existentes en los discos duros, ni cambiar los perfiles o imágenes. Cuando un usuario detecte virus o cualquier anomalía de funcionamiento en cualquier equipo de cómputo o periféricos deberá reportarlo inmediatamente al personal del centro de cómputo. Lista de verificación. La lista de verificación, como su nombre lo dice, es la enumeración de una serie de pasos o requisitos a cumplir para realizar un determinado proceso. Pero además de enumerar, esta herramienta también lleva una secuencia lógica en los requisitos, de tal forma que nos ayuda a recorrer el camino en menos tiempo. He aquí un ejemplo de una lista de verificación. ¿El material del piso falso es a prueba del fuego? Sí. ¿Con qué frecuencia se asea debajo del piso falso? Frecuentemente. ¿Qué tipo de ductería va por debajo del piso falso? Ninguno. ¿El material de la ductería es prueba de fuego? No. ¿Es bueno el estado de la ductería que va por debajo del piso falso? Sí. ¿Hay cajas concentradoras de conexiones tanto eléctricas como telefónicas debajo del piso falso? Sí. ¿Es bueno el estado de las cajas concentradoras? Sí. ¿Cada tubería está identificada por un color? No. ¿Cada línea eléctrica, telefónica o lógica está claramente identificada? Sí. ¿El piso losa tiene un buen desnivel para desagües? Sí. ¿Se cuenta con ductería de aguas sucias? Sí. ¿Es suficiente la capacidad de desagüe de la ductería? Sí. ¿Con qué periodicidad se le hace limpieza a la ductería? Frecuentemente. ¿Se cuenta con detectores de humedad debajo del piso falso? Sí. ¿Funcionan correctamente los detectores de humedad? Sí. ¿Se tiene instalado un sistema de detección de incendios debajo del piso falso? Sí. ¿Funciona correctamente este sistema de detección de incendios? Sí. ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a este sistema de detección de incendios? Cada quincena. ¿Existe un sistema de extinción automática de incendios debajo del piso falso? No. ¿Funciona correctamente este sistema de extinción de incendios? No. ¿Con qué periodicidad se le hace mantenimiento a este sistema de extinción? Nunca.
Si existe otro sistema de extinción de incendios, ¿de qué tipo es? Sí, detector de humo. ¿Funciona correctamente? Sí. ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento? Siempre. Plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Podríamos definir a un plan de contingencias como una estrategia planificada con una serie de procedimientos que nos faciliten o nos orienten alternativas que nos permita restituir rápidamente los servicios de la organización ante la eventualidad de todo lo que lo pueda paralizar, ya sea de forma parcial o total. El plan de contingencia es una herramienta que le ayudará a que los procesos críticos de su empresa u organización continúen funcionando a pesar de una posible falla en los sistemas computarizados. A continuación describiré el plan de contingencia. Introducción. El presente trabajo hace una breve introducción a la metodología práctica para el desarrollo de planes de contingencia en los centros de cómputo, que comprende la identificación de riesgos, calificación de la probabilidad de que ocurra un riesgo, evaluación del impacto en los procesos críticos y la creación de estrategias de contingencias. Objetivos del plan de contingencia. Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos críticos que componen los sistemas de información. Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que componen un sistema de información. La seguridad física. La seguridad física garantiza la integridad de los activos humanos, lógicos y materiales de un sistema de información de datos. Si se entiende la contingencia o proximidad de un daño como la definición de riesgo de fallo, local o general, 3 serían las medidas a preparar para ser utilizadas en relación a la cronología del fallo. Antes. El nivel adecuado de seguridad física, o grado de seguridad, es un conjunto de acciones utilizadas para evitar el fallo o, en su caso, aminorar las consecuencias que de él se puedan derivar. Ubicación del centro de procesamiento de datos dentro del edificio. Sistemas contra incendios. Control de accesos. Selección de personal. Seguridad de los medios. Medidas de protección. Plante. Se debe de ejecutar un plan de contingencia adecuado. En general, cualquier desastre es cualquier evento que, cuando ocurre, tiene la capacidad de interrumpir el normal proceso de una empresa. La probabilidad de que ocurra un desastre es muy baja, aunque se diera, el impacto podría ser tan grande que resultaría fatal para la organización. Por otra parte, no es corriente que un negocio responda por sí mismo ante un acontecimiento como el que se comenta, se deduce la necesidad de contar con los medios necesarios para afrontarlo. Son puntos imprescindibles del plan de contingencia. Realizar un análisis de riesgos de sistemas críticos que determinen la tolerancia de los sistemas. Establecer un periodo crítico de recuperación, en la cual los procesos deben de ser reanudados antes de sufrir pérdidas significativas o irrecuperables. Realizar un análisis de aplicaciones críticas porque se establecerán las prioridades del proceso. Después. Los contratos de seguros vienen a compensar, en mayor o menor medida, las pérdidas, gastos o responsabilidades que se puedan derivar para el centro de proceso de datos una vez detectado y corregido el fallo. Fases de la metodología para el desarrollo de un plan de contingencia de los centros de cómputo. Debemos de tener presente que mucho dependerá de la infraestructura de la empresa y de los servicios que ésta ofrezca para determinar un modelo de desarrollo de plan. No existe un modelo único para todos, lo que se intenta es dar los puntos más importantes a tener en cuenta. Etapa 1. Análisis y selección de las operaciones críticas. En esta etapa hay que definir cuáles serán nuestras operaciones críticas y tienen que ser definidas en función a los componentes de los sistemas de información, los cuales son datos, aplicaciones, tecnología hardware y software, instalaciones y personal. Etapa 2. Identificación de procesos en cada operación. Para cada una de las operaciones críticas en la etapa 1, se debe enumerar los procesos que tienen. Los responsables de desarrollar los planes de contingencia deben de coordinar en cooperación con el personal a cargo de las operaciones de los sistemas analizados, los cuales son conocedores de dichos procesos críticos. Etapa 3. Listar los recursos utilizados por las operaciones. En esta etapa se identifica a los proveedores de los servicios y recursos usados, considerados críticos, para los procesos de cada operación en la etapa 2. Etapa 4. Especificación de escenarios en los cuales pueden ocurrir los problemas.
En consideración de la condición de preparar medidas preventivas para cada recurso, se ha evaluado su posibilidad de ocurrencia del problema como alta, mediana, pequeña. Etapa 5. Determinar y detallar las medidas preventivas. Se ha determinado y descrito las medidas preventivas para cada recurso utilizado en el uso y mantenimiento de los sistemas de información, cuando los problemas ocurran, considerando el entorno de problemas que suceden y el período de interrupción aceptable que se estima en la etapa 4. Etapa 6. Formación y funciones de los grupos de trabajo. Debe determinar claramente los pasos para establecer los grupos de trabajo, desde las acciones en la fase inicial, las cuales son importantes para el manejo de la crisis de administración. Los grupos de trabajo permanecerán en operación cuando los problemas ocurran, para tratar de solucionarlos. Etapa 7. Desarrollo de los planes de acción. Se estableció los días en los cuales los problemas son más probables a ocurrir, incluyendo los sistemas de la institución, clientes, proveedores e infraestructura de la organización. Se señala los días anunciados, cuando los problemas pueden ocurrir y otros temas. Etapa 8. Preparación de la lista de personas y organizaciones para comunicarse en caso de emergencia. Se creará un directorio telefónico de personal considerado esencial para la organización en esas fechas críticas, incluyendo el personal encargado de realizar medidas preventivas y los responsables para las acciones de la recuperación y preparación de medios alternativos. Etapa 9. Pruebas y monitoreo. En esta etapa hay que desarrollar la estrategia seleccionada, implantándose con todas las acciones previstas, sus procedimientos y generando una documentación del plan. Hay que tener en claro cómo pasamos de una situación normal a una alternativa, y de qué forma retornamos a la situación normal. Hay situaciones en que debemos de contemplar la reconstrucción de un proceso determinado. Comprobación de plan de contingencias. La prueba final debe ser una prueba integrada que involucre secciones múltiples e instituciones externas. La capacidad funcional del plan de contingencia radica en el hecho de que tan cerca se encuentren los resultados de la prueba con las metas planteadas. El siguiente diagrama de bloques representa los pasos necesarios para la ejecución de las pruebas del plan de contingencias. La figura adjunta muestra los pasos necesarios para hacer la comprobación del plan de contingencias. Mantenimiento de plan de contingencias y revisiones. Las limitaciones y problemas observados durante las pruebas deben analizarse planteando alternativas y soluciones, las cuales serán actualizadas en el plan de contingencias. Conclusión: dependiendo del tamaño de la institución o organización se tendrá que realizar paralelamente un plan de contingencia por cada módulo del sistema de información. Adicionalmente al plan de contingencias se debe desarrollar pruebas para verificar la efectividad de las acciones en caso de la ocurrencia de los problemas y tener la seguridad de que se cuenta con un método seguro. No existe un plan único para todas las organizaciones, esto depende mucho de la capacidad de la infraestructura física como de las funciones que realiza en CPD, Centro de Procesamiento de Datos, más conocido como Centro de Cómputo. Plan de recuperación de desastres. Un plan de recuperación ante desastres es un proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos. Esto también debería incluir proyectos para enfrentarse a la pérdida inesperada o repentina de personal clave, aunque esto no sea cubierto, el propósito es la protección de datos. Existen diferentes riesgos que pueden impactar negativamente las operaciones normales de una organización. Una evaluación de riesgo debería ser realizada para ver qué constituye el desastre y a qué riesgos es susceptible una empresa específica, incluyendo catástrofes, fuego, fallas de energía, ataques terroristas, interrupciones organizadas o deliberadas, sistema y o fallas de equipo, error humano, virus informáticos, cuestiones legales, huelgas de empleados. Prevención ante los desastres. Enviar respaldos fuera de sitio semanalmente para que en el peor de los casos no se pierda más que los datos de una semana. Incluir el software así como toda la información de datos, para facilitar la recuperación. Si es posible, usar una facilidad remota de reserva para reducir al mínimo la pérdida de datos. Áreas de almacenaje de redes en múltiples sitios son un reciente desarrollo, desde 2003, que hace que los datos estén disponibles inmediatamente sin la necesidad de recuperarlos o sincronizarlos.
protectores de línea para reducir al mínimo el efecto de oleadas sobre un delicado equipo electrónico. El suministro de energía ininterrumpido. La prevención de incendios más alarmas, extintores accesibles. El software del antivirus. El seguro en el hardware. Descripción de conceptos básicos de niveles de servicio. En realidad estos niveles responden a las siguientes interrogantes básicas: ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Planeación estratégica. Se refiere a las estrategias a seguir en la construcción del centro de cómputo. ¿Por qué construirlo? Cuando se responde a este cuestionamiento, pueden inferirse los caminos a seguir para la construcción del mismo. Planeación de recursos. Dentro de este ámbito deben considerarse los recursos económicos que va a requerir la construcción del centro de cómputo. ¿Cuánto dinero se va a ocupar? Planeación operativa. ¿Cómo va a funcionar el centro de cómputo? ¿Qué software será necesario? ¿Qué hardware se requerirá? ¿Qué servicios va a prestar? Etcétera. Planeación de personal. ¿Quiénes van a operar al centro de cómputo? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Qué cantidad de personal será necesaria? Etcétera. Planeación de instalaciones físicas. ¿En dónde estará ubicado el centro de cómputo? ¿Cuántas secciones será necesario construir? ¿En dónde se colocará el centro de carga? ¿En dónde serán ubicados los servidores o la macrocomputadora? ¿Qué condiciones de ventilación serán necesarias? Etc. Uso de herramientas estadísticas para mantener e incrementar los niveles de servicio. Para esto es necesario solo mejorar en planeación estratégica, recursos, operativa, personal, instalaciones físicas y de equipo de cómputo. Plan de mantenimiento. A continuación describiré un plan de mantenimiento para un centro de cómputo. Propósito: mantener la infraestructura y equipo del centro de cómputo en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos de servicio. Alcance: este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la infraestructura y equipo del centro de cómputo. Políticas de operación: los jefes de los departamentos de recursos materiales y servicios, mantenimiento de equipo y centro de cómputo del Instituto Tecnológico, junto con el jefe de área, realizan la verificación de la infraestructura y equipo semestralmente. Los jefes de los departamentos de recursos materiales y servicios, mantenimiento de equipo, centro de cómputo, reciben de los departamentos correspondientes la solicitud de mantenimiento que estos requieran. Procedimiento: verificar instalaciones. Elaborar programa de mantenimiento. Detectar falla o contingencia. Solicitar mantenimiento. Asignar orden de trabajo, realizar requisición de bienes y servicios y supervisar trabajos. Verificar y evaluar el servicio de mantenimiento. Registrar el mantenimiento realizado. Construcción física de centro de cómputo. El lugar donde debe estar ubicado el centro de cómputo debe de cumplir una serie de requisitos de entre los cuales podemos mencionar a los siguientes. Estar situado en un lugar donde no pueda acceder personal no autorizado. Que no entre mucha luz natural. Debe haber aire acondicionado. No debe haber entradas de aire natural. Extinguidores. Ruta de evacuación. Acústica, entre otros. Bueno, eso fue todo acerca de cómo realizar un centro de cómputo. Gracias por ver nuestro video. Les deseo buenas noches.